que celebraba, el salmo que manifestaba, mostraba el ascenso del arca del pacto desde los filisteos hacia Israel. Se ha entendido también como el salmo que muestra cómo el rey David llevaba el arca y la introducía en Jerusalén, a su lugar santo. También este salmo se ha identificado como el salmo del Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 23. Se dice que este salmo recopila las características propias de alegría, gozo, oración, súplica. Es un salmo que tiene todas las características propias de alguien que ha venido en victoria. Es un salmo que contiene en el mismo salmo alabanza, es un recordatorio histórico, es un salmo de imprecación. Todas las características que hemos visto en el grupo anterior de salmos la contiene este salmo. Durante el desarrollo de este salmo vamos a ver que David está dejándonos su forma íntima, personal, de cómo él vivió y de cómo él pasó algunos de sus instantes y lo dejó allí escrito. Este es el diario de David. El diario que es presentado para nosotros de una manera jubilosa, de una manera de acción de gracias, de una manera en donde cada uno de los acontecimientos propios de David fueron registrados. Y en esta mañana quisiera invitarles a que ustedes también hagan un recordatorio de su vida, de los acontecimientos, de los momentos, que ustedes en ese mismo diario, si no llevan uno físico, si en ese diario espiritual, logren escribir allí la suma de sus acontecimientos. Todos sabemos cuándo nacimos. Una vez al año nos están recordando. Las damas lo recuerdan hasta cuando llegaron a los 25, de ahí en adelante ya se olvidó. Para los chicos el cumplir años es fundamental. Hay fiesta, hay regalos, hay invitados y traen a los amigos para orgullosamente mostrarle todo lo que les han dado. Cuando alguien se casa, registra cuando se casó, cuando nació su primer hijo. Los hermanos salen para otro país, van a registrar el día que se fueron. Pero noten que esos son hechos y son acontecimientos que han trazado indudablemente hitos, aspectos fundamentales en el tiempo de nuestra vida. ¿Usted recuerda cuándo nació en Cristo? ¿Tiene la fecha, la hora, el momento, la ocasión, la predicación, el instante? Yo recuerdo que fue en el primer campamento de parejas que organizó la iglesia. De hecho, fuimos la pareja del campamento. Nadie me dijo que había que ir elegante y nos fuimos con jean y con camisa. Pero fue la ocasión en donde el Señor abrió mi corazón duro de piedra y me transformó. ¿Usted recuerda cuándo fue? Ese año, esa ocasión, ese tiempo. ¿Usted recuerda cada uno de esos acontecimientos? Aquí, David nos va a ayudar a recordar eso. Del versículo 1 hasta el versículo 6 se nos presenta una fanfarria de elogios, tal cual como suena. Ese grupo de acontecimientos que de una manera reverente alaban el nombre de Dios. Ese grupo de acontecimientos, desde el versículo 1 hasta el 6, reverencian lo que Dios ha hecho y cómo se muestra una gloria hacia Dios. ¿Cómo se manifiesta? Dice el salmista, al director, al maestro del coro, una canción de David, un cántico de David. Levántese Elohim, sean dispersados los enemigos, huyan de la presencia todos los que le aborrecen, todos los que le odian. El verso 2 dice, como es disipado o como es esparcido o como desaparece el humo, así los disipas o así los esparces. Tú los derrites como cera delante del fuego, así
los malvados están delante de ti. Ahí está la parte de imprecación del salmo y la parte de alabanza. Pero, dice el versículo 3, pero los justos se alegran. Los justos, escuchen muy bien, se regocijan, están alborozados, están exaltados. Los justos son felices. Los justos delante de Elohim saltan de alegría. ¿Es así, mis hermanos? Cada uno de nosotros como hijos de Dios cantamos, dice el versículo 4, cantemos a Elohim, cantemos alabanzas en honor, en exaltación, abrid paso y ensalzad al que cabalga sobre los cielos. Hay unas metáforas tan profundas y difíciles de entender. Cuando caen rayos y truenos, alguna vez un niño le pregunta a su mamá, ¿por qué caen truenos? ¿Por qué caen rayos? ¿Por qué se observa eso? Y la mamá le dice, es Dios que está corriendo los trastes. El salmista dice que Dios cabalga sobre los cielos. Y el salmista está diciendo que Dios es aquel que está en las nubes. El Señor Yahvé es su nombre. Alégrese delante de él. Pregunto yo, ustedes me ayudan con la respuesta, a ver si es cumplido el versículo 5, mírenlo allí. Dice David que el Señor es padre de huérfanos, es tutor y es protector de viudas. Elohim es su santa morada. Aquí viene un aspecto fundamental del diario suyo. Dios ha sido protector suyo como huérfano. Dios ha sido protector suyo como viuda. Yo fui huérfano de los 8 años, es decir, solamente viví con mi mamá y aquí estoy, después de 28 años. ¿No creen que tengo 28? Hermanos, ¿Dios es padre de huérfanos? Quien no haya leído ese libro que nos citaba nuestro hermano, indudablemente se está perdiendo de un aporte fundamental para la fe, porque tener más de 10.000 huérfanos en Inglaterra es un acto de fe. Pero yo le pregunto, ¿usted de pronto nació como huérfano en su casa? ¿Usted de pronto fue dejado o abandonado por sus padres? ¿Usted todavía está esperando que regrese ese padre que le prometió que un día iba a volver? Pero se cumplió ese versículo 5 en usted. Dios se puso como su padre. Dios se puso como su esposo. ¿Sí o no? Creo que sí. Dice el 6. Dios hace un hogar o Dios determina una familia para los desamparados. Se nos predicaba hace unos instantes el nuevo hogar que tenemos. Dios hace un hogar, dice el versículo 6, para solitarios, desvalidos, aprisionados. Dios saca a los cautivos a la prosperidad, pero a los rebeldes los deja habitando en tierra seca. Esta porción, esta primera porción del Salmo muestra cómo David va delante de Dios y le pide no solamente que le muestre su poder, sino que le ayude a recordar ese poder que Dios ha efectuado. Mi hermano, ¿usted recuerda el poder de Dios actuando en su vida? Hay acontecimientos aquí descritos de parte de David que él no vivió. No vivió la salida, el éxodo, lo que fue Israel saliendo de Egipto, atravesando su Sinaí. Pero David sí tuvo su propio Sinaí. David anduvo por el desierto cuando Saúl quería matarlo. David huyó cuando sus hijos se levantaron en contra de él. David tuvo su propio Sinaí cuando cayó en adulterio. David tuvo su propio Sinaí cuando fue confrontado y su pecado fue puesto en evidencia. Los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida indudablemente expresan los propósitos que Dios tiene.
Usted ha estado en un Sinaí de enfermedad, usted ha estado en un Sinaí de escasez, o usted perfectamente puede recordar el tránsito que Dios tuvo con usted, sacándolo de la esclavitud de Egipto, en el pecado en que anduvimos, a tierra próspera, y lo atravesó por su propio Sinaí. Cada uno de estos acontecimientos nos muestran cómo Dios ha estado constantemente, escuchen muy bien, Dios ha estado permanentemente en todo lo que le sucede, en todo lo que nos sucede. Chicos, todo lo que pasa en su vida tiene un propósito de parte de Dios. Es decir, si pertenecen a un hogar, si tienen los padres que tienen, si tienen los hermanos que tienen, para ustedes, chicos, indudablemente Dios tiene un propósito. Y para nosotros también. Porque nosotros vemos día en día cómo Cristo está con nosotros. En el versículo 1 está pidiendo, solicitando que haya una fanfarria de anuncios para que ese Dios se ponga en pie. Y está pidiendo David que Dios se ponga en pie. Si Dios se pone en pie, ¿qué hace? Es una figura, un antropomorfismo. Sabemos que Dios es espíritu. Pero David dice: Dios, póngase en pie. Cuando Dios se pone en pie, va a guerrear, batallar, o va a ir en contra de los enemigos de su pueblo, en contra de los enemigos de sus hijos. Dios se levanta contra todos aquellos que están yendo, no en favor de sus huérfanos. Mi hermano, mi hermana, Dios se levanta para defender a las viudas. Dios se levanta para defender a todos los que están cautivos. Pero Dios deja a los rebeldes en desolación. Por si de pronto hay dudas, el versículo dice, el 4, que Yahvé es su nombre. Vamos a ver que este salmo también contiene la gran mayoría de los nombres de Dios que lo caracterizan. La gran mayoría de los nombres de Dios que hacen parte de la revelación que Él ha mostrado. Así es como indudablemente en el versículo 1 se muestra a Dios Elohim, pero en el versículo 4 se muestra a Dios Yahvé. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Pero después del capítulo 3, versículo 15, se muestra en el Génesis cómo ya no es Dios Elohim el de la creación, sino Dios Yahvé, el Dios Salvador. Aquí es el Dios que está poniéndose en pie. Esto tiene que ser de consuelo para usted. Dios, invocado por David, se pone en pie y ahora está, versículo 4, cabalgando. Está presentándose como un guerrero, como un general, cabalgando en favor o en pro de aquel que está siendo perseguido. Usted es viuda, usted es huérfano. Dios se pone en pie, saca su mejor corcel y se presenta delante del enemigo de su pueblo, de su nación, de su iglesia. ¿Por qué David quiere mostrar que Yahvé es su nombre? Aquí está mostrando quién es Dios. Escuchen, hermanos, este salmo nos dice quién es Dios para usted y quién es Dios para mí. Dios es Yahvé. Y ese Yahvé es el Salvador. Escuchen, les pregunto, ¿Dios es su Salvador? También está utilizando nombres que hablan acerca del Dios Elohim. Dios Elohim es el Dios todopoderoso en donde está la pluralidad de Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad está invocada para usted y para mí y se nos presentó en el versículo 1. En el versículo 11 dice David, Señor Adonai, o está mostrando el gobierno y el dominio que tiene Dios. Este salmo en el versículo 14 dice que tenemos delante de nosotros al Señor omnipotente. Este salmo
En el versículo 18 vuelve a citar a Yahvé, Dios, al Salvador. En el versículo 20, Jehová el Señor. El versículo 24, Rey. Reitero, todos los aspectos que David ha vivido reflejan un atributo propio o especial de Dios. Les voy a citar uno, y es duro. Cuando David pecó, engendró un hijo, y ese hijo murió. David se postró, su rostro en tierra delante del Señor, rogando, clamando, intercediendo. No se bañaba, no se cambiaba, no comía. Y David clamó, rogó, suplicó, pidió al Señor. Y el Señor le negó la vida de ese hijo. El hijo murió. Ahí es Dios, Señor, Adonai. Es decir, el Dios que hace como a Él le parece. El Dios que hace como Él lo determina. Mis hermanos, Dios hace como a Él le parece en su vida y en mi vida. ¿Está usted enfermo? Ahí usted puede citar Señor Adonai. ¿O está usted con salud? Ahí usted puede citar Señor Adonai. Les di el ejemplo de David, vamos a traer ejemplos de nuestra congregación. Estuvimos orando por ya buen tiempo por los tumores que le fueron extraídos a nuestro hermano José González. Y la experiencia que José ha tenido es que se le están formando tumores. Ahí es Señor Adonai. Dios permite esa enfermedad, pero también al mismo tiempo es el Dios todopoderoso que ha determinado a partir de diagnósticos médicos que esos tumores sean benignos. Gloria al Señor. ¿Sí lo notan? Dios da la enfermedad, pero Dios en este caso dio la cura. La Iglesia Bíblica Misionera La Gracia hoy está de luto. Falleció la mamá de nuestro hermano Luis Trujillo. Las exequias son el día de mañana en Ibagué. Podemos decir que es Dios Adonai, que el Señor determinó para una hija de Dios el tiempo que ella permanecía aquí en la tierra, y ya dijo hasta el día de ayer y partió a la presencia. Si notan cómo cada uno de estos aspectos que están citados en este salmo de gran profundidad fueron vivencias especiales, específicas en un momento dado. José en su diario va a diligenciar allí el día X de julio del año 2018, recibió un diagnóstico de parte del médico con relación a los tumores y fue bueno. ¿Qué pondría usted en su diario hoy? Nadie me quiere. Un pastor decía, la señora esa que se queja mucho, que siempre está con sus enfermedades y sus dolores, y ella dice que nadie le ponía atención. En la lápida escribieron, ella pidió que escribieran en la lápida después de que murió, se los dije, estaba enferma. Así somos muchos de nosotros. Pero hermanos, para David solamente era pruebas, dificultades, tribulaciones, angustias, decaimiento. No, también para David había victorias. ¿Qué va a diligenciar usted en su diario? La familia me trata muy mal. Compramos una casa. Cambiamos el carro. Mi hijo vino a Cristo. Mi hijo por fin se casó y se fue de la casa. ¿Qué va a diligenciar usted en su diario? Porque cada uno de esos aspectos tienen que ver indudablemente con lo que Dios hace diaria y constantemente. La segunda sección, del versículo 7 hasta el versículo 18, es un recordatorio. Del versículo 7 hasta el versículo 18 hay un recordatorio de la conquista triunfante de Dios. Dios está
recordado allí por David en cuanto a toda su acción triunfante, toda. Usted debería escribir también allí en su diario, si lo lleva, cómo Dios triunfó sobre su propio corazón, sobre su pecado, cómo Dios salió avante, cómo Dios fue ese guerrero que triunfó sobre nuestro pecado, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, y cómo Dios es aquel que ha logrado esta victoria. El versículo 7 dice que Elohim, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste cruzabas por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. ¿Qué es destilar los cielos? ¿Sí? Porque los pastores tienen que ir a estudiar. Y los que están apuntando a pastores también tienen que estudiar, porque hay palabras difíciles. Sigue diciendo, sigue expresando allí David, versículo 8. Ese Sinaí tembló delante de Dios. Hubo una lluvia abundante esparcida de parte de Elohim. Tu heredad exhausta, tú la reanimaste. ¿Quién es la heredad de Dios? El 10. Los que son de tu grey, los que son de tu pueblo, de tu rebaño, de tu familia, han morado en ella. Por tu bondad, oh Elohim, has provisto al pobre, al necesitado. Adonai daba palabra. Yo no sé si allí lo notaron ustedes en el versículo. ¿Quiénes eran los que llevaban esta palabra que daba Adonai? ¿Quiénes? Les leo. 11. El Señor, Adonai, daba palabra. Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Quiénes llevaban la palabra? Ahí lo tienen. Las mujeres. Eran esas grandes predicadoras de lo que Dios hacía. 12. Huyeron reyes de los ejércitos, y los que se quedaban en casa repartían los despojos. ¿Quiénes repartían despojos? Las mujeres, ¿sí la notan? Y las que se quedaban en casa repartían despojos. El 13, bien que fuiste echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. Hasta ahí llegué con ese versículo. Todo esto es un panorama glorioso de lo que Dios ha hecho. 14, cuando esparciste, oh omnipotente Shaddai, los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte, 15, el versículo 15, montañas imponentes de Dios es el monte de Basán, monte alto, escarpado de Basán. El 16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó? Aquí David está dándole vida a un monte y está diciendo que ese monte se puso envidioso porque Dios eligió un lugar para su morada. 16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó, al monte que amó Dios Elohim para su morada? Ciertamente Jehová el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor Adonai viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, has llevado en cautividad la cautividad, tomaste o has recibido dones para entre los hombres y también para entre los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé el Señor. Esa profundidad que nos está revelando aquí David junta varios testimonios. Que el Señor haya marchado está no solamente hablando de la salida de los que habitaban en Egipto y fueron ahora hacia la tierra prometida, sino también la entrada a la tierra de Canaán en liderazgo de Josué. Aquí nos está hablando David de las victorias que ha obtenido Dios, y son victorias gloriosas y son victorias portentosas que solamente el Dios vivo lo ha podido hacer. Hay aquí una estrategia para mostrar cómo todo lo que fue la salida de Israel de Egipto, todo lo que fue el llegar a conquistar la tierra de Canaán,
apuntó hacia un solo lugar, Sión, el lugar amado de Dios. No eligió otras montañas, no eligió otros lugares. Atravesó el Señor a su pueblo por un desierto. Allí en ese desierto, ¿cuál es la gran necesidad? Agua. Destilaron los cielos. La figura es, Dios toma las nubes, las retuerce, las destila, ¿y qué hay para la nación entonces? Agua. El agua que salió de la roca. Y esa agua, ¿cómo le llega a un pueblo que durante muchos años está transitando por el desierto? Como bendición. De tal manera que ha servido para la heredad de Dios una provisión de agua como ánimo. La heredad de Dios está descrita en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, lo pueden leer allí en casa. La lluvia es gracia de parte de Dios que provee para las grandes necesidades del pueblo. Aquí se está recordando cómo reyes huyeron delante de Josué, delante de toda la nación, e inclusive algunos de ellos solamente por mero miedo, porque Dios les infundía miedo, porque Dios les provocaba miedo, y esas naciones, algunas de ellas, huyeron de simplemente espanto. Es difícil entender ese versículo 13. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amarillez de oro. Es un versículo oscuro. Parece que se hiciera referencia a algunos que en la conquista de Josué no salieron a guerrear, no salieron a pelear, sino que se quedaron. Pero lo que nos está mostrando indudablemente es que Dios tomó, escuchen muy bien, a su nación, la elevó como paloma y adicional la bendijo con grandes tesoros de plata y grandes tesoros de oro. Bendición sobre bendición. Lo que está mostrando allí es que indudablemente Dios es el que está delante de su pueblo, delante de su nación, no solamente salvándoles, sino bendiciéndoles también. Aquí estamos observando esa fidelidad de Dios. Aquí estamos observando los triunfos de Dios. Aquí estamos observando cómo inclusive Dios se ha levantado sobre, versículo 14, un monte alto. El versículo dice, cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. El monte Salmón, Salmón significa monte negro, monte oscuro. Y lo que está mostrando allí es que la nieve se muestra para este monte, un contraste de lo oscuro o lo negro con la nieve. Lo que está diciendo es la gran cantidad de cadáveres que fueron puestos en este monte. Pero Dios escoge al monte alto, a Sión, es su morada. Dios escoge este lugar. De allí que muchos toman este salmo y lo relacionan con ese acontecimiento de llevar el arca del pacto hasta Jerusalén. De allí se muestra cómo una gran multitud acompañaba este pasaje, este momento tan especial en la historia de Israel. Tomar el arca que estaba cautiva por los filisteos y llevarla al lugar santo. ¿Cómo se describe a toda la congregación que está acompañando este cortejo? Como millares de millares, huestes angélicas, hombres montando carros y un desfile en donde todo ocurre y todo se presenta delante de Dios como glorioso. Este desfile, hermanos amados, es el mismo desfile, vamos por favor a 2 de Corintios, que presenta Pablo a la iglesia. 2 de Corintios capítulo 2. Quiero presentar el escenario.
¿A qué se está refiriendo Pablo? David nos dice de una manera gloriosa la entrada del arca a Jerusalén. Ahora mire cómo Pablo lo cita en contexto de Roma, en contexto de la iglesia de Corinto. Voy a darles el contexto. Cuando los emperadores iban a sus batallas, estoy hablando de los César, emperadores romanos, ellos traían de los tesoros que habían conquistado. Este emperador mostraba una gran caravana. Por este lado sus guerreros, aquellos que habían batallado, y venían ellos trayendo tesoros. Por este lado venían los cautivos, es decir, ustedes van a ser los cautivos, los prisioneros de guerra. Estos eran recibidos con aromas, con incienso, con perfume. Ellos también eran recibidos con esos aromas o con esos inciensos o con esos perfumes. El César, que había logrado esa conquista, no solamente presentaba tesoros, no solamente presentaba cautivos, sino que el César era introducido al templo de Júpiter, y allá en el templo de Júpiter, estos que estaban aquí, sus generales, sus soldados, recibían gloria. Y aquí, estos que eran los esclavos, los cautivos, recibían muerte. Es el contexto que escribe Pablo para decirnos a usted y a mí. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pregunto, ¿usted hace parte de ese cortejo que va a recibir gloria o va a recibir muerte? Gloria. Estamos. ¿Van entendiendo bien la idea? Recibimos triunfo y ese triunfo es por nuestro general que es Cristo Jesús. La idea de David era un general que se había levantado, que estaba cabalgando en los cielos y que había introducido a su nación. Ahora dice aquí Pablo, por medio de este general, de este Cristo, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Recuerden el incienso. El incienso para los que iban acá era de deleite, de honra. Para los que iban acá, nos van a matar. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Hay aclaración. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y este es el contexto, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí lo que nos dice Pablo es que tenemos al Dios verdadero que ganó la batalla, Cristo Jesús en la cruz, y que el Señor Jesucristo es olor fragante delante de Dios para los que se salvan, pero que Cristo es olor fragante delante de Dios también para los que se pierden, para los de muerte. Esa es la forma como se describe allí en 2 de Corintios la victoria de Cristo. Y aquí en el Salmo 68, al cual le pido que por favor volvamos, es la forma como David describe cómo Dios arrebata de la muerte y ahora pone en vida. Versículo 17. Estos carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y hay un versículo que es el 18. La guerra, el contexto que les muestro de guerra, del Dios que se levanta, del Dios victorioso, del Dios que trae carros, del Dios que trae veintena de millares, hace que ese Dios en alas de paloma obtenga tesoros, riquezas, plata y oro. Dice el versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé. Pablo toma esta cita
hablando de la victoria de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 8, no vamos a ir hasta allá porque es la misma cita. Pero Pablo, de acuerdo con los que han estudiado esta referencia, se muestra que Pablo no tomó el hebreo normal, sino que Pablo tomó el hebreo del Targum. Y Pablo tomó esta traducción que hizo el Targum. Escuchen muy bien, ¿qué fue lo que vio Pablo que ahora lo introdujo en Efesios capítulo 4, versículo 8? Lo que entendió Pablo, lo que le pasaron a Pablo fue: ascendiste al firmamento, oh profeta Moisés, llevaste cautiva la cautividad, enseñaste las palabras de la ley, diste dones a los hijos de los hombres. Esta interpretación muestra que fue Moisés el representante de Dios. Escuchen muy bien. De acuerdo con esta interpretación del Targum, fue Moisés quien como representante de Dios tomó dones de Dios y se los trajo a los hombres. Pero en el contexto de Efesios capítulo 4, no es Moisés el que viene y trae esos dones. Es Cristo Jesús quien toma dones de Dios y se los entrega a los hombres. Hermanos, usted es un don de Dios que ha sido traído de parte directamente de Cristo Jesús, y ahora usted delante de Dios es olor grato, agradable. Esta analogía tiene que ver con la victoria espiritual de Cristo en la cruz. Nuestro rey, nuestro capitán, nuestro general, nuestro comandante obtuvo victoria en la cruz sobre el pecado. Y usted es parte de ese don. Y usted es parte de esa gloriosa fanfarria que se entona. Usted es parte de esa escena victoriosa en donde viene el Dios Todopoderoso con sus huestes de millares, de millares, de millares. Versículo 19 al 31. Otro juego indudable de palabras majestuosas. Otro juego grandísimo. Del versículo 19 al 23, David está alabando a Dios porque está llevando las cargas de los creyentes. David está alabando a Dios porque nos ha salvado de muerte. Miremoslo allí. Versículo 19. Bendito Adonai, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Amén. Si es bendito el Señor, que nos colma de beneficios, es bendito el Señor, el Dios de nuestra salvación. La porción anterior eran las mujeres las que daban buen testimonio acerca de las obras salvíficas de Dios. Ahora, David de una manera personal está alabando al Señor porque está colmándonos de todo bien y lo que resalta es el bien de nuestra salvación. El 20. Elohim nuestro Dios ha de salvarnos. Elohim nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová, de Yahvé Adonai, es el libraros de la muerte. Hermano, ¿Dios los libró de la muerte? Amén. Gloria al Señor. Ciertamente, 21, Elohim aplastará la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados o en sus deleites. Para unos hay salvación, y Dios es el que salva. Pero para otros, y va a utilizar una figura más adelante, más fuerte, va a haber muerte. Los va a aplastar. 22. El Señor Adonai dijo: de Basán te haré volver de las profundidades o de los abismos del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Es fuerte esta figura. Y la figura nos la permite dar dos contextos. Uno, el de Apocalipsis, en donde cómo están las vestiduras del Señor Jesucristo manchadas de sangre. ¿De la sangre de quién? De los enemigos. Y el segundo aspecto es que los perros
ahí es literal, los animales, van a tener provisión de sangre de todos aquellos, los enemigos de Dios, los que no se han arrepentido de delitos y pecados, van a ser provisión, alimento para los perros. ¿Recuerdan a la malvada Jezabel? En donde lo único que quedó de ella fue su cráneo y las palmas de las manos. ¿Quién se la comió? Los perros. Esas figuras tan fuertes están mostrando allí que Dios se encarga de apartar a los creyentes. Dios los lleva de victoria en victoria, pero que al mismo tiempo los enemigos de Dios van a ser aplastados. (24) Vieron tus caminos, vieron esa procesión, ese cortejo, Dios Elohim, esa procesión en donde Dios, mi rey, se dirigía hacia el santuario. Nuevamente la figura del arca introducida en el lugar santo. ¿Cómo nos describe David? Miren lo que nos permite entrar allí en su diario personal. Dice David, cantores iban adelante, músicos estaban atrás, en medio doncellas con tamboriles, con panderos. Bendigan a Elohim en las congregaciones, al Señor vosotros de linaje o descendiente de Israel. Hoy se cumple esa promesa, porque bendecimos al Dios Todopoderoso, nosotros como linaje de la Israel espiritual, nosotros como linaje de Abraham. Esa entrada triunfal, esa entrada majestuosa, llevada por cánticos, guiada por músicos, hace que estén allí presentes, y la figura que utiliza es las tribus de Benjamín y de Judá, las tribus de Zabulón y de Neftalí, es decir, tanto del reino del norte como del reino del sur, toda la Israel reunida. Ese camino de santuario se está refiriendo a esa entrada triunfal. Esta porción está diciéndonos que Dios mostró su fuerza, que Dios mostró su poder, que Dios está en su templo y que los reyes vinieron a él y se presentaron trayendo tributo. Esta porción está hablando de la reunión de hombres armados en pos del Señor, en busca del Señor. Y las naciones representativas como Egipto, como Etiopía, mostrándolos como toros o guerreros en contra de Dios, pero que ya han sido destruidos. Los reyes traen dones, los reyes presentan tesoros, piezas de plata, es dinero de tributo por la victoria del Señor. Versículo 32 al 35. Hay una invitación a la alabanza. Si usted escribe en su diario, Dios me ha perdonado de mis delitos y pecados, se esperaría que usted escriba allí en su diario palabras de alabanza, de gloria al Señor. Si usted ha pasado por una enfermedad y el Señor le ha levantado de esa enfermedad, se esperaría que usted también en su diario escriba palabras de alabanza. Si el Señor le ha concedido un bien material, cualquiera que sea, se esperaría que ese motivo, ese bien material que Dios le concedió, sea la respuesta a su oración y que usted lo devuelva con voces de alabanza. Es lo que David nos muestra. David nos está llamando a alabar al Señor. Toda la tierra, versículo 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Sela, ¿a quién? Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, dará su voz, poderosa voz. Dios ha dado su voz poderosa, hermanos amados. A través de la obra perfecta de Cristo Jesús, esa voz se está haciendo escuchar y esa voz la estamos escuchando. 34. Atribuyan a Dios poder. Sobre Israel es su magnificencia, su poder está en los cielos. Temible eres, Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él da fuerza, Él da vigor, su pueblo es bendito. Ese pueblo también bendice a Dios. Bendito sea Dios. ¿Podemos bendecir a Dios?
Mi hermano, ¿usted puede bendecir a Dios cuando está en tribulación? ¿Se quedó sin trabajo? ¿O tiene muchísimo trabajo? ¿Tiene salud o no tiene salud? ¿Puede bendecir a Dios? ¿Tiene provisión o no tiene provisión? ¿Puede bendecir a Dios? Es la invitación. Porque Dios cabalga sobre los cielos. Pero noten que aquí ya no son los cielos normales, sino los cielos de los cielos. Dios es aquel que está por encima y lo llena todo. Esos cielos que son desde lo antiguo. Nosotros debemos exaltar a Dios en su magnificencia. ¿Usted lo hace? Su diario dirá, a partir de tal día, estoy viviendo en otro país. Gloria al Señor. A partir de tal día, me casé. Gloria al Señor. A partir de tal día, vine a Cristo. Gloria al Señor. En todo aspecto, por cualquier circunstancia, por cualquier ocasión en que el Señor le permita pasar su diario, si no lo tiene físico, al menos sí material, al menos sí espiritual, su diario debe darle alabanza a Dios. Estas conclusiones, hermanos amados, Dios marcha triunfante, escuchen muy bien, Dios marcha triunfante a favor de los oprimidos, a favor suyo, a favor mío. Y nos debemos unir con David para adorar a Dios. Este salmo nos dice que la victoria más espectacular, la mejor victoria que Dios ha obtenido fue la que se reconoció con el ascenso de Cristo Jesús a los cielos y el estar sentado en este momento a la diestra del Padre. ¿Qué nos dice el salmista? Dios, levántate, en el versículo 1. Ahora, Hechos de los Apóstoles nos dice que Dios está sentado y está a la diestra del Padre. ¿Qué está implicando? Que Cristo Jesús ya terminó la obra, que ya no va a salir más a la batalla o a la guerra, que está sentado en el trono, en donde huestes de millares de sus hijos, de los convertidos, le estamos alabando. La gloria de Cristo y la victoria de Cristo es una aceptación que nunca puede ser cuestionada. La salvación que Cristo ha provisto para su pueblo es una herencia que jamás puede ser perdida. Que Cristo nos haya liberado del pecado es una liberación que nunca puede ser perdida. Que usted y yo seamos salvos por la obra de Cristo sin que hayamos tenido en ella participación es una gracia que nunca puede ser limitada. Que usted y yo nos dirijamos junto con las huestes de millares hacia los cielos es una esperanza que nunca va a ser frustrada. Que tengamos una salvación y salvación tan grande es una abundancia que nunca puede ser retirada. Que tengamos el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús es un gozo que nunca las circunstancias lo podrán disminuir. Que ahora no seamos enemigos de Dios, sino amigos de Dios, es una proximidad a Dios que nunca puede ser desechada. Que todos nuestros pecados sean perdonados es una paz que nunca puede ser perturbada. Y por último, tenemos una salvación que nunca puede ser anulada. Esto nos lo muestra el salmista a través de este hermoso y profundo salmo. Quiero invitarles a que oremos y los motivos de oración son varios para que los tengamos allí en mente. No solamente por el consuelo para la familia Trujillo, para nuestro hermano Luis, sino también porque sea una ocasión para predicar el Evangelio. Si usted de pronto desea agregarse y acompañar a la familia Trujillo el día de mañana para las honras fúnebres, si quiere se pone de acuerdo conmigo y organizamos cómo acompañar a la familia Trujillo.
Si usted de pronto dice, oiga, no puedo ir, cuestiones de trabajo, ocupación, tiempo, usted puede dar una ofrenda para transportes, para la flota, que podamos dirigirnos allí. También usted puede orar esta mañana, en esta tarde ya por la familia Trujillo. Nuestra hermana Carolina también ha perdido un tío, falleció. Podemos orar también por ella, por consuelo, por ánimo para esta familia. Tenemos motivos de salud y agradecimiento, como tenemos también motivos de salud y petición. Agradecimiento por nuestro hermano José y el resultado. Petición también por nuestra hermana Janet Maecha y los avances en los procedimientos. Es decir, reunámonos como familias y compartamos en oración estos motivos. Amén.